Les agradezco la presencia, no solamente a quienes van a disertar en esta presentación de un libro tan interesante, importante, que acaba de publicarse por la editorial Fin de Siglo. Hablo de qué lado está Cristo, esta pregunta, religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría, escrito por Diana Barrales Palacio y por Nicolás Iglesias Schneider, además de tener la presencia, como ustedes ven, de Nicolás y de Diana. Tenemos una mesa que irá desarrollando ciertas cuestiones vinculadas a esta investigación tan importante, creo, para cualquier momento, pero para este de repente con ciertas particularidades, y de repente capaz que vamos descubriendo algunas cosas al respecto en eso. Como somos muchos, muchas, eh, y obviamente más allá de agradecerle la presencia que nos están acompañando a través del Facebook de Fe la Resistencia, eh, mucha familia de Diana, mucha familia de Nico también, y amistades que están así con demasiada alegría presente, congratulados y congratuladas con el trabajo que se mandaron estos dos. Pero para hacerla breve, y por eso, ya que somos un montón, decir algunas cosas. Primero agradecerle a mucha gente y a algunas instituciones que fueron partícipes y que hicieron posible que esto sucediera. A ustedes, por supuesto, Gerardo Caetano, Blanca Rodríguez, Margarita Perkovich y Gabriel Kirichi, quienes disertarán en un ratito. Este libro, a través de la edición 2019 de los fondos concursables del MEC, que recibió el apoyo para su concreción, del equipo, aparte, ejecutivo y del pienso del libro, además de sus autores, participaron la periodista Mariana Contreras y Víctor Aragón y Marilyn Reina, además de otra gente, pero me detengo en Víctor y en Marilyn por haber, aparte, si no me equivoco, Diana Nico diseñado la cuestión artística, esta tapa que estoy mostrando, y entre otras imágenes que están dentro del libro, pero me detengo en esa principalmente. Agradecimientos también, por supuesto, a la editorial Fin de Siglo, a OBSUR, el Observatorio del Sur y Fe de la Resistencia, por cobijar, apoyar esta idea y esta investigación. La idea va a ser entonces que Margarita Perkovich, Gabriel Kirichi, Blanca Rodríguez y Gerardo Caetano vayan comentando un poquito algunas cuestiones de este libro. Yo, para también entrar un poco en calor y en tema, y sobre todo para quienes no han visto todavía ni una página, ni siquiera la contratapa o tapa, por más que recién la mostré, voy a leer un poquito por lo menos de la contratapa para ir comprendiendo por dónde viene esta investigación tan importante. ¿Cuántos Cristos habitan Latinoamérica? ¿A qué responden las diversas narrativas y representaciones sobre el mensaje de Jesús? Quizás haya tantos Cristos como mensajes sobre él se quieran dar. Lo que es seguro es que todos encierran un contenido político. La polarización política que generó la Guerra Fría tuvo su correlato religioso, que provocó incluso la infiltración de la CIA y la KGB en instituciones eclesiales, con el objetivo de espiar, cooptar o influir a sus integrantes. En Uruguay, las iglesias no permanecieron indiferentes al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y muchos sectores tomaron partido por uno u otro de los polos, lo que generó confrontaciones a la interna de las instituciones. Así se tejió un complejo mapa de posiciones, por un lado, religiosos que en busca de la transformación social participaron de la teología de la liberación, el comunitarismo, la educación popular, y adhirieron a la no violencia revolucionaria o incluso a la lucha armada. Por el otro, actores eclesiales y estatales que, enmarcados en la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, dedicaron aquellos años a combatir la infiltración comunista en las iglesias y se posicionaron en defensa de la sociedad occidental cristiana. A través de variada documentación, entonces, y decenas de testimonios, este libro constituye hasta ahora el acercamiento más profundo al pensamiento y acción de las iglesias y sus fieles durante los años que duró el conflicto. Esto dice la contratapa. El libro tiene un prólogo que está escrito por Gabriel Kirichi, que también está en esta mesa. Iremos escuchando a quienes nos acompañan, a Margarita, Gabriel, Blanca y Gerardo en ese orden. Luego, Diana y Nicolás nos comentarán un poquito sobre algunas cuestiones vinculadas al proceso de escritura e investigación, y también alguna referencia al título, que no es menor. Y después abriremos, si se genera, por supuesto, alguna instancia de preguntas, diálogo a través, eso sí, la gente que nos está escuchando puede dejar algunas preguntas que capaz que las puede escribir en un rato, de repente, cuando se vaya desarrollando esto, para no entreverarnos, en la sección que está aquí al costado de preguntas y comentarios del Zoom. Así que
comenzamos, vamos a escuchar a Margarita. No sé si tengo que sacarle el silencio yo o lo hace ella misma, ya lo hizo ella misma. Muy bien, Margarita. A ver, antes que darle la palabra a Margarita, debo decir que en el afiche que estamos difundiendo con esta actividad hay ciertos rótulos, y el de Margarita es militante social. Y yo agregaría que, me tomo este instante, perdón, Nico y Dayana, me tomaría esto de la militancia social y silenciosa, porque yo creo que Margarita ha estado en una capa de gestación política y militante, que no precisó o que ni siquiera insistió en tener preponderancia o cámara, preponderancia mediática y cámara, y viene tejiendo desde hace muchísimos años una labor hilvanando, una labor de hormiga en ciertos territorios vinculados a estos que nos tocan hoy, pero también en otros como el género, que creo que es importante decir. Así que me tomaba estos segundos para darte un poco para adelante, Margarita. Así que adelante ahora tú. Muchas gracias, Mateo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a los autores de este libro, que tanto para Dayana como para Nicolás, que realmente para mí, yo voy a hacer una intervención muy personal, porque a mí me trajo, el otro día se lo decía a Dayana, en realidad es como haberme ubicado y recordado toda mi vida, y una parte muy importante de mi vida, en la que uno empezó a tomar definiciones, y me hizo reflexionar de por qué empecé a tomar yo esas definiciones, que forma parte, bueno, después las decisiones que uno toma para ser una militante social o política. Y entonces, de una formación tradicional católica muy estricta, de aquella del catecismo de memoria y de ir a colegios católicos, etcétera, el clic que se hace en determinado momento, en esos años 50 que el libro describe, y que me hizo entender también geopolíticamente una cantidad de cosas que habían influido en mi vida y que yo no había reflexionado mucho, porque uno siempre está en la acción y este tipo de reflexiones no las hace. Entonces yo creo que este libro le va a servir a muchísimos actores que participaron en esa larga historia, a través de sus convicciones religiosas o sus acciones en toda esa etapa que marca el libro históricamente, de, bueno, los por qué uno fue impulsado a realizar determinadas opciones. Y evidentemente esos años, el final de los años 50, yo nací en el 41, así es que tendría 17 años, 18, en la Revolución Cubana, que era un motivo de discusión entre la gente joven, obviamente, definió muchísimas cuestiones, y ahí empezamos a pensar en las opciones que como católicos o católicas los jóvenes hacíamos, y esa discusión sobre qué perspectiva teníamos nosotros de la justicia social. A mí me impulsó a entrar en Emaús, como en otros movimientos sociales, a muchos de los jóvenes, como se describe en el libro, y Emaús era, digamos, un lugar donde se nos impulsaba a través de el padre Atanasio Sierra, que creo que no se nombra en el libro, pero que era el impulsor del movimiento jesuita para trabajar directamente con la gente, a lo que en aquel momento se llamaban los cantegriles. Y por otro lado estaba la rama que ocupaban otros jóvenes, que era Betania, que se iba a los conventillos. Es decir, que para nosotros fue sectores medios, educados, con un relativo pasar bien cómodo, aunque hubiera carencias materiales en las casas, un descubrimiento de un mundo directo sobre aquel prójimo del que habíamos aprendido de memoria una cantidad de cosas y que en la práctica no conocíamos realmente.
O sea que esa formación, digamos, en la práctica, me fue cambiando la cabeza notoriamente, y también haciendo elecciones con relación a mis grupos de referencia, a mis amigos y amigas, y a las cosas que yo quería hacer. En ese momento yo estaba estudiaba la licenciatura de Filosofía en la Universidad Católica de Chile, de acá del Uruguay, que todavía no estaba habilitada, pero además trabajaba, porque tenía que trabajar para contribuir con mi familia. O sea que trabajaba una cantidad de horas, después me iba a la Universidad Católica, y, eh, y después leía, intercambiábamos, teníamos reuniones. En determinado momento, y eso también me resultó, digamos, me ubicó en una cantidad de cosas, porque yo hice la opción de, además de ir a Bellas Artes, es que digamos, las reflexiones sobre los aportes que los anarcos hacían en la práctica, enganchaban con estas reflexiones que hacíamos los católicos, en este caso, también me sirvió de formación y de engancharme con otro grupo de gente que no venía de la práctica cristiana. Allí conocí a mi futuro esposo en Bellas Artes, que sí tenía una militancia política, y allí empieza la etapa de las comunidades, las comunidades estas que también se describen en el libro, y que fueron digamos, una onda, como se diría ahora, de la gente joven en ese momento, que eran parejas que programaban su vida, pero en comunidades que eran muy anarcas en general todas, es decir que desde mi experiencia práctica fui viviendo todo eso que se relata un marco lógico de lo que fue pasando entre las cristianos al interior de la iglesia, con relación a las vías para llegar al poder, fueron obviamente motivo de discusión, y mi formación, que tengo que agradecer que entré en esa etapa con aquellos intelectuales que se nombran en el libro, que eran los que producían reflexiones sobre la justicia social desde una mirada de católicos o de protestantes, ¿no? Y mi cercanía casi de hermano con Juan Luis II, que se había criado bastante en mi casa porque era compañero de estudios en el seminario de mi hermano mayor, y la fascinación del encare de Juan Luis como filósofo, que había retomado la Biblia para hacer una relectura, justamente sacándosela a la Biblia envuelta en la bandera americana, como se describe en el libro, actual y desafiante para quienes estábamos repensando nuestra posición como católicos. Y allí las personalidades de Métol Ferré, de Patricio Rodé, que lamentablemente le hubiera encantado leer este libro, y unos cursos que se hacían en el seminario con la dirección de Juan Luis II, reflexionando este tipo de cosas. Y todas aquellas revistas, mi cercanía con los dominicos franceses en ese momento, que eran Arguindegui y Gilbert, fueron maestros. Íbamos allí a la casa que tenían los dominicos franceses, acá en el centro, y bueno, esas discusiones de los jóvenes en esos ambientes fueron una formación maravillosa, que yo siempre agradezco, como agradezco a alguien que tampoco se nombra en el libro, porque no tenían por qué conocerla, a la directora de filosofía, de la rama de filosofía, adentro de la Universidad Católica, que era una tía mía, la hermana Aldave, una monja de cabeza muy abierta, que me enseñó a pensar lógicamente, cosa que agradezco
muchísimo en este mundo binario para armar árboles, y que yo discutía con ella las teorías de segundo, y ella me contestaba con dudas con relación a las cosas que yo le planteaba. Pero ahí había una apertura que después cuando, bueno, se fueron todas las monjas del Sacré-Cœur a hacer tareas sociales, digamos, también, digamos, ese aporte de reflexión fue quedando. Eh, Después viene la etapa bueno, tan rica de tener un Partelli al frente de la iglesia, de tener un Juan XXIII que promovió que los laicos entráramos en la reflexión de la pastoral de conjunto, acá en Montevideo, con un Haroldo Ponce de León que la impulsaba. Entonces, la gente joven realmente se enganchaba en eso. Yo ya casada con mi primera hija, y con esos otros matrimonios que formábamos parte de un grupo de reflexión, de esos que también se describen en el libro de las parroquias. Yo estaba en la parroquia de Malvin, y allí otro grupo, el conocimiento de otro grupo de jóvenes matrimonios, etcétera, que estaban en esta misma situación de dar pelea contra una iglesia jerárquica, alejada realmente de las necesidades sociales. Y por supuesto las discusiones políticas del momento, el momento en que se empezaban a definir las decisiones políticas previas a la creación del Frente. Yo tuve la oportunidad de integrar varios de los grupos que se describen en el grupo, que lo que me hace pensar qué vieja que soy, el MAPU, después el GAU impulsor a través de Héctor Rodríguez, que fue otro formador con relación a las discusiones políticas del momento, de cómo aunar, digamos, las voluntades para que hubiera una perspectiva progresista de todos aquellos que eran progresistas en la creación del Frente Amplio, y todo eso en conjunto con estos grupos de jóvenes, porque hicimos ese proceso que se describe en el libro. Todos después fuimos haciendo opciones políticas que nos llevó a militar específicamente en impulsar un Frente Amplio lo más democrático posible, porque todos militamos, como nos decía el viejo Héctor, en la creación de los comités de base donde nos juntábamos todos, no solamente la coalición de sectores, sino los independientes y los que tenían distintas opciones. Y esa fue otra experiencia política, porque ahí fue donde dimos en los comités de base, en las coordinadoras nuevitas del Frente, las discusiones sobre las opciones de vía de llegada al poder, entre aquellos que ya habían hecho una opción por la vía armada y quienes no estábamos de acuerdo y nos parecía que había que seguir otras formas no violentas de educación popular, que había tenido la oportunidad yo de educarme con Paulo Freire. Por lo tanto, este tema de la educación popular siempre fue para mí una formación muy determinante que me sirvió muchísimo en política, para el respeto de la opinión de todos y saber tener, digamos, la mirada y la empatía de escuchar para poder formar una opinión de conjunto. La dictadura, digamos, para todo este grupo de gente joven católica, también todo fue muy en conjunto y muy ecuménico. Con mi compañero en su momento, en esa previa de la dictadura, que trabajábamos directamente en lo que hoy se llaman los asentamientos. Recuerdo al pastor Miller, por ejemplo, y el trabajo en Marconi, en El Borro, la lucha con algunos compañeros que le llevaban armas a los chiquilines, y nosotros,
Ahora, dentro de unos días le hacen un homenaje a la doctora Reta, y algunos de nosotros y tratábamos de convencerlos de que no agarraran armas porque se los iban a llevar. Efectivamente se los llevaban presos. Estábamos en los meses previos a la dictadura, imagínense el clima que existía. Y la doctora Reta nos ayudaba a sacarlos a los chiquilines permanentemente. Es decir, que son experiencias que no me voy a olvidar nunca, y el trabajo ecuménico allí en los Cantegriles, con aquella conjunción que se había hecho de militantes católicos, de sacerdotes, que se nombran todos y con los cuales pude participar con todos activamente, como Espadachino, Zaffaroni, Sastre, y además yo me casé con Monzón. Monzón, que el 13 de diciembre de 1968, el día de mi casamiento, de minifalda, con tacos altos, toda una revolución que los jesuitas de la capilla donde me casé admitieron, que entráramos todos con cantos y guitarras y ese tipo de cosas que habíamos preparado con Monzón. Monzón terminó de bendecir nuestra unión y se tomó la motoneta y se fue a la marcha de entrega que habían hecho, ecuménica, pastores y católicos, de entrega de alimentos a la CNT, en ese momento. Bueno, estábamos en un momento absolutamente, 1968, totalmente movilizado. Y después viene la etapa de la resistencia. En la dictadura tuve el privilegio de no ir presa y de que los rastrillos terminaran en la casa de al lado, porque estaba absolutamente identificada como militante del Frente Amplio, y mi casa era siempre un lugar de reuniones. Por lo tanto, tuvimos mucha suerte en mi familia de no tenernos que exiliar tampoco, que fue una opción que hicimos, quedarnos acá porque teníamos a las chiquilinas chicas y yo tenía mi familia. Pero allí empiezan las reuniones clandestinas. Yo mandé a mis hijas al seminario, mis hijas eran chicas y iban a un Enriqueta Conterriqué, que era precioso, pero los militares que estaban al frente de la Comisión de Fomento no permitían ni que siquiera que fueran las abanderadas que habían elegido las maestras, porque eran las hijas de unos comunistas tupamaros. Entonces nosotros dijimos, bueno, las chiquitinas no tienen la culpa de nuestras opciones, las mandamos al seminario donde van los hijos de una cantidad de compañeros nuestros. Y allí empezamos otra clandestinidad, resistencia clandestina con los padres de muchos, entre los cuales Matilde, querida, y muchos de opción de decisión y de voto blanco, que nos traían los cassettes de Wilson y nosotros pasábamos algunas cartas de Sereña, etc. Es decir, fue otro tipo de resistencia con mucho apoyo de las parroquias que todavía sobrevivían y que no las habían, no se habían llevado ninguno de los sacerdotes muy militantes que había. Y allí, en ese periodo, digamos, de reuniones, muchas en parroquias, muchas en locales metodistas, se fue tejiendo esa resistencia hacia la salida de la dictadura. Me imagino que debo estar más o menos en mi punto. Entonces quiero terminar con dos reflexiones. Una es que en este periodo, que de las cosas que se rescatan en el libro, que es tan completa, uno también saca una conclusión como mujer feminista, y es que muy ignoradas las mujeres que participaron en esa, porque éramos muchísimas, pero claro, no teníamos los roles, como siempre, de salida y de visualización. Entonces, quizás las únicas, las pastoras que se nombran, porque obviamente la iglesia protestante ha sido muchísimo, y sobre todo la metodista, ha sido muchísimo menos patriarcal que sigue siendo jerárquica y terrible, que es la católica. Entonces,
por ejemplo, que nosotros hubiéramos logrado en esos años de fines de los 60, que las mujeres pudiéramos hacer lecturas en la liturgia, como yo que leí un pedazo de los evangelios en mi matrimonio, era toda una revolución, pero ahí se quedó. Y nunca se pudo integrar en la jerarquía eclesiástica a las mujeres. Y después yo creo que también faltan algunas cosas. Por ejemplo, se cita la marcha aquella espontánea que se organizó, pero estuvo bien organizada por las mujeres en esos años, que se sentaron frente a la matriz, y que estuvo encabezada por Lil Gonella, una profesora de literatura maravillosa, que organizó ella y varias más, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que eran militantes católicas, digamos, muy fuertes, y que organizaron esa marcha. Como después, antes, a la salida de la dictadura, las mujeres organizamos marchas para acompañar, digamos, porque a los hombres se los llevaban en cuanto hicieran una movilización. Y en 1983 las mujeres pudimos organizar en conjunto con las trabajadoras, con las de las organizaciones de mujeres, con las académicas, organizamos marchas, y por ejemplo el primer 8 de marzo de 1983 lo hicimos desde el plenario de mujeres del Uruguay, que recién empezaba, un panel en el Centro Obrero de Alpargatas, que ni siquiera los militantes del Centro Obrero de Alpargatas lo sabían. Ahora, últimamente que han hecho recuerdos y reivindicación de ese lugar, y allí, por supuesto, vino la policía, se llevó a todo el panel, que incluía a todas las abuelas, y a Carmen Tonaría, que estaba al frente del Plemo. Son cosas que son muy poco rescatadas por la historia, y que habrá que escribir otra historia, Dayana, en que se empiecen a recuperar estas cosas, porque después tuvimos el orgullo de tener a las madres, a las abuelas, a las familiares, a Matilde, pero a Luz, a todas ellas, pero hay muchas que colaboraron para que ellas estuvieran, para que ellas salieran, que hay que recuperarlas, porque esas mujeres eran las que iban a las iglesias, eran las que formaban los grupos de reflexión, y eran las que dieron la batalla para cambiar una manera de ser absolutamente jerárquica, patriarcal, y muy ausente de aquello que nos habían enseñado, que era realmente el amor al prójimo, pero no asistencialistamente. O sea que bueno, como verán, ha sido una expresión muy personal, pero este libro me parece que es una recuperación histórica que, como yo lo sentí, lo va a leer digamos, todos los que lo lean, o las que lo lean, lo van a sentir igual que yo, porque todavía por suerte sabemos muchos y muchas que somos viejos, pero estamos viviendo y seguimos dando peleas que tienen que ver con esta formación en una escala de valores que yo creo que construyó el cristianismo, y que se nota a veces cuando uno ve a algunos de los actores que integran distintos partidos políticos, pero que tienen una forma de hacer política o de actuar socialmente, que hay un clic que viene de su formación cristiana. Y por acá me quedo. Gracias, Margarita. Nicolás y Dayana se llevan deberes o para una segunda edición o para otro libro, directamente. Gracias, les saludamos a la gente que se está sumando. Hay acá el Zoom, como 177 participantes, más 90 y pico en el Facebook, así que es un montón de gente. Y ya le doy la palabra a Gabriel Kirichi, que repito, además de estar en esta mesa, escribió el prólogo, así que tiene un vínculo hiper directo con esta investigación. Dale, Gabriel. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien, pues yo estoy
en una zona un poco que me pone inestable la conexión y no sé si se está escuchando bien. Sí, por ahora sí. Está. Cualquier cosa me avisa porque uno tiene miedo de empezar a hablar. Bueno, yo Dale. preparé cosas para leer, así más o menos trataba de estar en el tiempo que habíamos convenido para todos y poder intercambiar después al final. Este, lo primero es celebrar y agradecer. Celebrar la luz de un fruto tan intenso y educativo, trabajado con cuidado, amor y compromiso, y de que se va a aprender mucho. Acá hago un paréntesis en la lectura, ¿no? Pero yo contrastaba al escuchar a Margarita, ¿no? La experiencia de vida, bueno, para muchos, muchas, esto es en parte muy, muy nuevo, por tradiciones, por también lo que contaba Margarita, de lo que no se conoce, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho para aprender también, para revivir y aprender, ¿no? Puede resultar una temporalidad paradójica de lo que sí vivir experiencias o quienes son en esos tiempos, pero la cuestión religiosa y política en la historia reciente es realmente un nuevo campo de ampliación de sentidos y conocimientos. Y es muy probable que este trabajo sirva para empujar nuevas puertas y más investigaciones comprometidas. Agradecer, por supuesto, la oportunidad de compartir, primero que nada, espacios de formación en conjunto con Dayana, con Nicolás, y más integrantes de estos colectivos que vienen impulsando esta renovación, ¿no? El año pasado tuvimos un curso de religión y política en conjunto, bueno, entre los participantes está Marcela también, Marcela Yen, que colaboró con nosotros en una clase y lo hicimos en el marco de la Facultad de Información y Comunicación en la Universidad de la República y fue realmente muy, muy positivo tener esos espacios, ¿no? Que bueno, ahora vamos a ver cómo siguen, pero eh, de verdad que se va generando mayor interés, no saben la cantidad de estudiantes que se anotaron también, ¿no? Es decir, hay toda una trama que renace muy, muy, muy valiosa, ¿no? Y por supuesto, agradecer también el honor, el poder conocer antes de la obra y prologarla y bueno, compartir acá con bueno, esta mesa también que es tan linda, tan entrañable, no tan destacada. Bien, así que bueno, eso es como para agradecer a todos, a los autores, por cierto, pero a los que estamos compartiendo acá, ¿no? Lo segundo que yo me anoté fue para valorar la obra, ¿no? Desde mi perspectiva como profesor de historia, se trata de un gran aporte desde la investigación antropológica y del campo social sobre las religiones, que suma para nuevas miradas historiográficas que recurren ya no a la historia universal de un solo verso o visión, sino a la historia pluriversal en pluralidad. A medida que uno avanza en los estudios sobre historia del siglo XX y sobre la segunda mitad, cada vez nos queda más corta la Guerra Fría como categoría explicativa. Además de su simplificación interesada, que nostálgicamente llega a nuestros días, los profesores de historia nos vamos dando cuenta que son necesarias otras líneas de tiempo que corran en paralelo y que nutran la vitalidad y el drama de la segunda mitad del siglo pasado. Cuba no se explica sin la descolonización, ni el Frente Amplio, Wilson o el MLN sin el Concilio Vaticano II. Esto no descarta en absoluto la influencia de la geopolítica global, determinante en algunos tramos, pero nunca exclusiva o unilateral. La obra de Dayana y Nicolás es un gran aporte, junto con los trabajos previos de Gerardo, de Roger Gemonat, de Alejandro Sánchez, de Paul Davesís, de Magdalena Broqueta, de María Eugenia Joan. Yo cito acá los que conozco, ¿no? Sin duda debe haber otros que suman el componente de la religiosidad cristiana en su amplísima extensión como factor de dinamismo histórico clave, tanto desde la perspectiva de la liberación, el compromiso y la transformación, como desde la reacción conservadora. Y lo hacen, en este caso y en esta obra, con una valiosa perspectiva transnacional, que permite conocer la diversidad de trayectos personales, pero con una mirada que vincula los procesos uruguayos, locales y regionales con la perspectiva latinoamericana.
que es bien propio también de la historia reciente de la religiosidad cristiana en nuestro país. Por otro lado, ¿de qué lado está Cristo? Dialoga de forma sinérgica con las nuevas corrientes de la investigación historiográfica, en especial las que interpretan la Guerra Fría desde el sur global y las de la Guerra Fría cultural. En el primer caso, porque se recupera la capacidad de agencia, esta es una expresión que a mí no me gusta mucho, la usan en general en politología, pero la capacidad de influir, ¿no?, de los actores locales, ¿no?, esa de la Guerra Fría desde el sur, ¿no? Se analizan los componentes propios de las dinámicas de cada sociedad, más allá de las directrices y los intereses de las potencias. Eh, Esta perspectiva, en buena medida, diluye la idea propagandística y para nada histórica de que los acontecimientos fueron producto de la expansión del comunismo o de la intervención norteamericana exclusivamente, y más bien se trata de investigar lo contrario, cómo eran las características de las sociedades que participaban de estos conflictos. Los trabajos, por ejemplo, de Richard Saul evidencian el carácter determinante de los conflictos internos entre sectores sociales, sensibilidades políticas, en las sociedades latinoamericanas que se vistieron con el lenguaje de la Guerra Fría en el marco de la disputa política y económica que existió de los 60 en adelante. Los estudios de Guerra Fría cultural ponen en evidencia la confluencia de agendas culturales, investigación universitaria, producción de prensa, teatro, cine, consumo de revistas, líneas de enseñanza, publicación de libros, de agendas culturales que confluyen entre sectores sociales que participan en la pública y de hechos conflictos. Lo interesante es que esas agendas casi nunca son parte de un accionar predigitado por las potencias o sus servicios de espionaje. No, no. Lo que ocurrió y ocurre en la actualidad, esto también es para pensarlo, ¿no?, es que la primacía de la cultura de Guerra Fría se utilizaba como atajo conceptual, muchas veces descalificador, para traducir de forma sensacionalista la condena a quienes se considera o se consideraba que ponían en riesgo al status quo. La idea de curas rojos o de intelectuales al servicio del comunismo bien queda desarticulada cuando un trabajo como este despliega el amplio campo de reflexiones, de acción política y cultural. Bueno, la historia que nos contaba Margarita, ¿no?, una católica con un anarco. Eso no viene ni de la Unión Soviética ni de Fidel Castro, ¿no? Es decir, pensémoslo un segundo. Esto confluye, ¿no? Cristianos, marxistas, seguidores de la Revolución Cubana, vallistas progresistas, estaba pensando que mencionamos recién Margarita de la Reta, ¿no? Ese espacio tan vasto y complejo de los sujetos haciendo la historia, ¿no?, deja en grado de caricatura, poco explicativa, a los modelos maniqueos de una Guerra Fría que lo decide por arriba de las personas. Por último, mencionar las puertas que se abren a partir de qué lado está Cristo. Además de invitar a la lectura y a conocer más del tema, y celebrar de nuevo la percepción incontrastable de que se está consolidando un nuevo campo de estudio y reflexión, y yo me imagino que en breve los programas de historia van a tener que tener unidades dedicadas a estos asuntos, así como ya hay de vallismo, Revolución Cubana, caída de la URSS. Bueno, a ver, ¿no? Es decir, la religión y la política en Uruguay es un campo muy potente, ¿no? Sería importante también trabajar con más profundidad los legados de larga duración del cristianismo en nuestra cultura latinoamericana, como bien sugiere, por ejemplo, los compañeros, los autores, a partir de la mirada de Dussel, ¿no? Observar los componentes de dominio y liberación que nos recorren para comprender hasta qué punto la cultura cristiana es un proceso de honda envergadura histórica entre nosotros, quizás más potente que las modernidades y posmodernidades con que se han querido maquillar viejos dilemas que nos recorren desde el parto complejo de nuestra civilización tras la conquista. Y aquí me tengo un segundito y ya me quedan 2 párrafos y termino. Yo tengo un matiz de discrepancia con la contratapa que hoy nos leía Mateo. Yo no sé si es que el cristianismo se vio influido por la Guerra Fría, o sino que los conflictos que en sí mismo tiene el cristianismo como parte de nuestra cultura adoptó, ¿no?, las vorágines de la Guerra Fría. Creo que ese es un tema muy interesante para pensar y desde nuestra perspectiva, desde el sur, y bueno, y ahora incorporaba esta idea, Margarita, también desde una perspectiva de género, hasta qué punto, ¿no?, ser parte de un proceso de reflexión y de liberación y de emancipación no tiene más que ver con las raíces cristianas que con los materiales que podían venir de la editorial
Unidos, ¿no? Solo para pensarlo como reflexión, no por discrepancia, sino como hay fondos de la historia que vuelven a reaparecer que son muy interesantes, ¿no? Por último, creo también que la obra es un gran aporte, no sé si se cortó ahí, ay, no sé si se cortó. ¿No? Porque me puso de vuelta conexión inestable, perdón, ya termino. Creo que la obra es un gran aporte para tener nuevos temas y más conocimientos. Y de esta forma es un aporte a la democracia. La diversidad de sentidos, las voces de los protagonistas, la complejidad de los dilemas de fe y acción evidencian que nada puede estar más lejos de una mirada republicana y plural sobre nuestro pasado que las teorías de los demonios, o que la infiltración comunista, o que el determinismo economicista. ¿De qué lado está Cristo? Ayuda a conocer mejor cómo, por qué, con qué sentidos y qué contradicciones tantas y tantos uruguayos de fe dieron su vida por un mundo mejor. Comprender y empatizar con ello no se hace de abstractos o teorías de la conspiración, motivos como otros con sus vivencias, desvelos y valoraciones en contexto. Por eso es importante que la obra dispare más diálogos y nuevas investigaciones. Pienso en las juventudes judías de los años 60, los colectivos afro de la resistencia, así como los debates, a veces torcidos, de la laicidad. Porque, como ha demostrado muy bien Federico Alves en su investigación en Brasil, la laicidad en los 60, y esto vuelve, se cubrió de una perspectiva de Guerra Fría tan similar a los llamados apocalípticos conservadores, que dibujó sus trazos para convertirse en una espada de persecución ideológica. Hoy en día, cuando vemos un recrudería en 2020, cuando sentimos que se habla de obras e intelectuales como dañinos, en una versión más próxima a la inquisición sensacionalista y censuradora, ¿no?, que al análisis crítico, resulta fundamental encontrar trabajos de este porte, que recuperan la voz, los horizontes, las vivencias de las personas y los colectivos que supieron sintonizar fe y compromiso sin prejuicio, sin sectarismos y en clave de construcción colectiva. Por último, hace poco, quería recordar, y viene de otro palo, en su versión solista, el Indio Solari escribió un tema llamado Martillo de las Brujas. En una estrofa dice lo siguiente. Una parte de signo A ver, Gabriel, si puedes acomodarte un rioplatense, poquito. americano. ¿No se escucha? Ay, Ahí en este momento retomaste, así que dale ¿dónde con la quedó? cita del indio. La cita De del nuevo, indio, está. empezá de nuevo con eso. La cita del indio y terminamos, ahí está. Perdone, qué momento. En su último trabajo que publicado solista, el indio tiene un tema que se llama El Martillo de las Brujas, ¿no? Y hay una frase que dice: tu San Ernesto de la higuera cargas, en bella síntesis de lo que una parte de este trabajo refleja, ese sincretismo de rock rioplatense, americano, del siglo XXI, enganchado con la generación de los 60, que es el que debemos seguir comprendiendo juntos, para entender que no solo fue cuestión de historia reciente, sino que es tiempo que hacemos, cargamos, como mochilas de siembra entre todos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Se me ocurren dos cosas rápidamente. Una es que, como Gabriel escribió un texto, ¿no? Que anduviste un poco releyendo, de repente podemos ver y alguna liñita se nos perdió en esta cuestión de las dificultades en la conexión, de compartirlo, Nico y Diana, no sé, a través del Facebook, o vemos esa posibilidad. Y lo otro es que si quieren ustedes dos, Nico y Diana también, le pueden responder a Gabriel el final con esa puntualización y discrepancia de la contratapa, que también me parece que está bueno para darle sentido a esto. Si quieren, si se animan. Blanca, adelante, por favor. Bueno, muy bien, gracias. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bien. Siempre digo que nunca me pongan a hablar después de Gerardo Caetano, porque es ilevantable, y ahora tengo que agregar a esa lista a Gabriel Cuirici. Tampoco me pongan detrás de Gabriel Cuirici, porque es muy difícil mantener al auditorio en ese nivel.
Primero que nada, las felicitaciones a Dayana y a Nicolás por este estupendo trabajo, por esta investigación tan documentada y también argumentada. Y también quiero felicitar a los ilustradores, porque realmente las ilustraciones están muy logradas, aportan también información, aportan cierta cosa lúdica, y que también impresiona de determinada manera, es decir, que también connota de alguna manera el capítulo que uno va a leer, esa ilustración, así que me parece que también eso es un hallazgo que no suele hallarse en libros de estas características o de este género. Mi presentación está muy vinculada a mi condición de profesora de literatura, quiero decir, está muy vinculada a comentar el libro, básicamente. Y yo quiero decirles que ya el título del libro es un desafío para cualquier lector, para cualquier ciudadano, y sobre todo para quienes dicen creer en Cristo, ¿verdad? O sea, parece tan fácil la respuesta, ¿no? Si uno dice, ¿dónde está Cristo? Parece tan fácil responder de una respuesta de libro, o una respuesta políticamente correcta, pero entrando en el cerno de la cuestión, que es lo que hacen los autores, se ve la complejidad que dar respuesta a esa pregunta ha tenido siempre a lo largo de la historia, y cómo los seres humanos han usado o hemos usado, según la conveniencia del momento, la respuesta a esa pregunta de dónde está Cristo. Y a Cristo se lo ha puesto en cualquier lado, en varios lados, y al mismo tiempo en lados absolutamente opuestos por gente que dice profesar la misma religión. Esa es la primera reflexión que me merece el título después de la lectura del libro. La mirada en perspectiva histórica que hacen los autores, y coincido cuando escuchaba a Gabriel que tiene que esto figurar en el currículo de estudios en nuestro país, porque realmente cambia el foco de una cantidad de cosas. En esta mirada de perspectiva histórica que hacen los autores, se le permite tener a uno una formidable idea, y esto lo argumenta el texto, una mirada muy documentada, que va al rescate de muchos momentos, de muchas personas, de declaraciones, de reflexiones, de discursos, de pequeñas y grandes movidas que pueden haber pasado desapercibidas, muchas de las que narraba Margarita. Yo escuchaba a Margarita y pensaba, ¿cuánto hay para grabar allí en ese testimonio, en el de ella y en el de tantos, que no se nos pueden quedar sin guardar, que no se nos pueden quedar sin registrar, para tener una mirada completa de la historia, y eso aporta de pronto lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, ¿verdad? Esos pequeños detalles que construyen la gran historia y que no están en los libros, y que es muy importante para la construcción de identidades en los países. Y de alguna manera ellos recogen buena parte de algunas de esas cosas que construyen la historia de un continente en el que la religión ha sido y sigue siendo usada como una herramienta a conveniencia. Cuando leía pensaba que ser un país laico puede habernos generado cierta ingenuidad con respecto al uso que se le daba a la religión, y no era algo que nos preocupara tanto desde el momento que el Estado no es confesional, la educación pública tampoco, y podemos haber sido ingenuos con respecto a la manipulación que las grandes potencias hacían de la religión aún en un país como el nuestro, pero que está inserto en un continente en donde la religión es tan importante. Y entonces vemos que la religión está presente, y este libro vuelve a confirmarlo, en todas las grandes instancias históricas, y siempre fue parte de una estrategia de dominación o de una estrategia de liberación. Y que cada paso político ha estado acompañado por pasos religiosos, y así como hubo una teoría de la seguridad nacional, hubo una teología de la seguridad nacional que se acompasó, como dice Dussel y que los autores citan, y cómo se lograba el rechazo de determinados regímenes o hasta países porque se los demonizaba en el verdadero sentido del término. O sea, la URSS era el demonio, como decían los predicadores tan mediáticos, ¿no? como Billy Graham, que también lo citan Nicolás y Dayana en el texto. Claro que siempre hubo quien supo verlo y evidenciarlo, como nuestro Perico Pérez Aguirre, cuando decía como consigna, la religión es un factor indispensable en la estrategia psicosocial y como tal es de suma importancia en la ideología de la seguridad nacional. También su suerte estuvo echada por evidenciar este tipo de cosas. Y estoy pensando también en pastores y en sacerdotes o en laicos que participaron de toda esa movida, que participaron de los diálogos entre cristianos y marxistas,
en esas búsquedas tan legítimas que se hicieron. Y en esa recorrida histórica que hacen los autores vuelve a quedar claro que los grandes hitos en esa dicotomía dominación-liberación tuvieron en la década del 60 un punto muy alto, ¿no? Y esos hitos fueron el Concilio Vaticano II con la figura enorme del Papa Juan XXIII del 62 al 65, y nosotros tenemos todavía sacerdotes que participaron allí y que cuentan fantásticamente lo que se vivió en esos días tan fermentales. Lo que fue la conferencia de Medellín en el 68, con un obispo ejemplar de nuestro país, Carlos Partelli, presidiendo esa comisión que elaboró el texto Paz en línea con los principios del concilio y con conceptos de justicia y marginalidad que muchos de los católicos y de los cristianos no manejaban. Dije década del 60, pese a que el libro reseña ya como en la década del 40 el pastor presbiteriano Shaul andaba con su teología de la revolución, diciendo, ustedes buscan a Dios donde todas las cosas están tranquilas, ¿no? Les sugiero que busquen a Dios en el ojo del huracán. Me parece formidable esa frase que rescatan los autores. Y que un alumno suyo, Alves, da origen al término teología de la liberación en el 68 con su tesis, aunque luego hubo una adaptación más latinoamericanista, ¿no? con claros orígenes en el Concilio Vaticano II. Y bueno, y a esos hitos que señalaba, se suman las comunidades eclesiales de base, todo teniendo como nido y origen el Concilio Vaticano II, llevando a la práctica planteos concretos, ¿no? de práctica cristiana en las comunidades barriales, con los obreros, con los estudiantes, con los campesinos. Y el libro plantea la teología de la liberación como el resultado de un diálogo entre los movimientos sociales y los movimientos religiosos, y señalan que eso fue lo que le dio a la teología de la liberación permanencia en el tiempo. Y al mismo tiempo teníamos quienes teorizaban sobre el tema, quienes pensaban, quienes construían tierras, como el reconocido gran fundador de esta corriente, Juan Luis II, como mencionaba Margarita, y otros. Y a partir de allí, una serie de hechos que el libro va hilvanando en un entramado formidable, ¿no? Los pronunciamientos políticos, así como al mismo tiempo confluían posiciones tan diferentes, los pronunciamientos políticos, por ejemplo, de obispos a favor de Allende en Chile, pasando del reformismo a la acción revolucionaria a muchos, cómo se fueron sucediendo las distintas lógicas, con una buena descripción del momento político y social. Y como contrapartida a ese Cristo que muchos llevaban a los lugares de la pobreza y de la sublevación contra la desigualdad, la otra iglesia, o la misma iglesia, teniendo una capellanía militar asistiendo en los cuarteles en Argentina, bendiciendo sables, absolviendo torturas, desapariciones, y un Chile con un dictador actuando en el nombre de Dios, mientras unos curas o pastores se vinculaban a la guerrilla, asumía un papa como Juan Pablo II, profundamente anticomunista y crítico con la teología de la liberación. Las dictaduras campeaban en América Latina con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de la CIA en el espionaje. Obispos como Romero pedían ayuda y eran asesinados poco después. Angelelli también en La Rioja. Y hubo cristianos de ambos lados. Pero ¿dónde estaba Cristo para ellos? Tal vez donde estaba el miedo también. El paradigmático caso de Guatemala como modelo implantado por Estados Unidos con dictador evangélico mediante, la destrucción de los pueblos originales, se suma Margaret Thatcher, es un melange formidable, difícil de entender de pronto desde el hoy, pero es un melange formidable que describe un clima mundial con una gran incidencia en Latinoamérica. Pero el sur también existe, y entonces allí está el movimiento apartheid, anti-apartheid en Sudáfrica, los sin tierra en Brasil, el zapatismo en México, que dan otra pelea, también con la religión, acompañando esto como estrategia de liberación. Y en el marco de todo esto a mí me resultó apasionante la primera parte del libro, antes de llegar a Uruguay, apasionante realmente. Llegamos a este Uruguay, que es un país atípico en el aporte que hacen los autores, atípico, pues ya sabemos, por la separación de la Iglesia del Estado, por mantener lo religioso en el ámbito de lo privado, pero claro, acá llegó gente de todas partes del mundo, con sus concepciones, y todo eso convivió en un crisol formidable, que dio lugar a un ecumenismo, que supieron liderar a autoridades como Partelli y el pastor Emilio Castro, trabajando en conjunto,
Y yo creo que hay una etapa muy fermental a fines de los 60, comienzos de los 70, como la describía también Margarita, con grupos de compromiso cristiano que pululan en diferentes barrios, en diferentes estamentos, estudiantes, trabajadores, en las fábricas, en las cooperativas, en las huertas, en el agro, múltiples artículos en marcha, porque todo esto siempre estaba acompañado de una reflexión y un análisis que seguramente podía ser muy necesario y muy útil, porque había gente que además se juntaba a comentar esos artículos, trabajo social en barrios pobres, jerarquías ejemplares, que también las hubo, y otras no tanto, en materia de apoyo y defensa a perseguidos. Hubo sacerdotes claves, y el libro los consigna, y también pastores, y hubo un catolicismo conservador, también representado en la jerarquía de pronto por Monseñor Corso, yo creo, a mi juicio, de acuerdo a mis investigaciones, bastante neutralizado, pero bueno, que contaba con algunos apoyos extras desde algún programa radial y desde algún diario, porque también hubo medios, diarios y programas que condenaban con nombre y apellido a lo que llamaban la penetración marxista en la Iglesia. Y dentro de los cristianos aparecen obviamente divisiones en momentos tan convulsionados y en momentos tan complejos. Las elecciones del 71 y el surgimiento del Frente Amplio yo creo que estresa bastante esa situación, y bueno, de alguna manera ese documento de Partelli ante la proximidad de las elecciones de la CEU, ¿no?, registra en parte ese clima, y estaban los que pedían acción política, el pastor Castro adhiriendo al Frente Amplio con todo lo que eso significó para la Iglesia Metodista. Hubo partidos políticos con un profundo contenido cristiano, como el PDC, liderado por el arquitecto Terra. Había un partido comunista liderado por Ronnie Arismendi que decía que había que valorar el proceso que estaba haciendo la Iglesia Católica en ese sentido. Había cristianos en lucha armada, y había todo el debate sobre la violencia también entre los propios cristianos, la represión, el papel de un hombre de inteligencia dedicado a ir a escuchar las homilías a algunas iglesias y a algunos sacerdotes, como era el caso de Alem Castro y toda la estrategia que se hizo desde inteligencia en ese sentido, la cárcel y la religión, la tortura y la religión, los oficios de Navidad. En fin, la articulación entre política y religión queda excelentemente plasmada en el libro, y entonces yo me siento tentada a decir, cuando les decía al principio que creo que fuimos ingenuos como país laico, pensando que por esa condición había cosas que podíamos controlar o que no pasaban. Ojo con las ingenuidades, nuevamente. Ojo con la apropiación de discursos que hacen unos de otros. Hay agendas que no pueden sustentar quienes no comulgan con determinados valores. Ojos con esos discursos. Eso pasó, y eso pasa hoy. Pasa hoy cuando se habla de cosas como la libertad. ¿De qué hablamos cuando se habla de libertad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la salvación de la cultura occidental y cristiana, que parece ser siempre el leitmotiv? Fue el leitmotiv hace 100 años, fue el leitmotiv hace 50 años, y parece ser el leitmotiv hoy, la salvación de la cultura occidental y cristiana. Y en nombre de ese objetivo, la confusión se genera a partir de apropiaciones de términos, de apropiaciones de simbologías, que uno ubica en determinado lugar y sin embargo se usan desde otros. La religión va a seguir ocupando un lugar muy importante en la vida de las personas, la trascendencia es muy importante en la vida de las personas. Y siempre habrá vulnerables que podrán ser más fácilmente captados con un discurso que tiene muy poco de liberador. Las iglesias, como dice el libro, lo dice muy bien al final, tienen mucho que decir. Y yo digo, que no soy nadie, que si no liberan, ahogan. Gracias. Gracias por este libro, gracias por este trabajo y gracias por permitirme estar en este comentario. Gracias, Blanca. Bueno, siendo las 6 de la tarde y 7 minutos, seguimos con mucha gente conectada, y le damos la palabra a Gerardo para el cierre de la mesa, y después tendremos a Nicolás y a Diana un ratito también para comentar alguna cosa. Adelante, Gerardo. Gracias, buenas tardes. Verdaderamente, el libro y esta reunión son eventos muy inspiradores. En particular, quiero felicitar a los autores, a Diana y a Nicolás. Creo que este libro viene a coronar muchísimo trabajo,
atrás del trabajo de los historiadores hay especialmente muchísimo trabajo, y en este libro se ve ese trabajo. Pero al mismo tiempo, este libro, entre otras muchas virtudes, tiene la de replantear, como también se ha dicho, un tema que muchas veces ha sido opacado, que muchas veces ha sido ignorado, que muchas veces ha sido como, digamos, secundarizado en la consideración de la aventura uruguaya, y que en verdad no solamente es un tema, es una manera de ver, es un observatorio particularmente destacado. Y ahí hay muchísimo para trabajar hacia adelante. Hace unos días celebrábamos la salida de un nuevo libro de Roger J. Monat, que también es muy bienvenido, desde una perspectiva que además de ser una perspectiva historiográfica profunda, con trabajos de acumulación, nos incorpora, bueno, por ejemplo, la visión de una iglesia como la iglesia valdense, que muchas veces ha quedado como replegada, como perdida, entre otras presencias más dominantes. Entonces, primero celebrar este libro, celebrar a los autores, y celebrar estas reflexiones que he escuchado y que son tan inspiradoras. El libro, en el título ya empieza con una pregunta radical, y justamente se perfila a lo largo del libro muchas preguntas y muchas interrogantes radicales. ¿De qué lado está Cristo? Si uno toma a Cristo en la historia latinoamericana, veremos tanta historia allí, veremos justamente tantas pugnas por hablar en nombre de Él, veremos tantos nosotros y otros, veremos tantos espejos, algunos empañados, algunos que incorporaban discursos de poder, discursos de dominación, otros que reivindicaban el camino difícil, la calle estrecha, el camino de priorizar al prójimo. Y en esa perspectiva es imposible comprender a América Latina sin la imagen de Cristo. Es imposible. O sea, Cristo es una referencia absolutamente crucial para América Latina. Y sin embargo no ha sido ni es una referencia consensuada. Hoy, mientras tenemos al primer papa latinoamericano de la historia, tenemos movimientos religiosos neopentecostales que son decisivos en el encumbramiento de liderazgos mesiánicos que prolongan dominación, que prolongan la propuesta de arcadias regresivas, de violación de derechos, de recorte de derechos, incluso invocando muchas veces a Cristo. Por eso, la pregunta de este libro es una pregunta radical. Y es una pregunta también radical porque nos refiere a vínculos absolutamente cruciales, como son los vínculos de siempre permanentes entre religión y política. Es un gran tema de la historia. Yo muchas veces digo, y lo digo porque lo creo, pero también lo digo como una sana provocación, que gracias a Dios el Uruguay es el país más laico del mundo. Y lo digo en puridad por una perspectiva que de alguna manera reivindica no la negación de vínculos entre religión y política, sino justamente la separación de vínculos de poder entre religión y política. ¿Por qué? Y bien, yo creo que desde una perspectiva cristiana,
nadie podrá decir, nadie podrá invocar que en una democracia a un presidente lo elige Dios, y nadie podrá usar a Dios para justamente someter a su pueblo. En una democracia el soberano es el pueblo, y eso también tiene que ver con una visión laica de la política y de la sociedad, sanamente laica. Pero a veces esa visión sana de la laicidad deviene en visiones, bueno, negadoras de lo religioso. Siempre han dicho que los protestantes de los tiempos de Valle y Ordóñez respaldaban al vallismo en tanto anticlericales, pero marcaban distancia cuando ese anticlericalismo se volvía antirreligiosidad. Y sin embargo, muchas veces se ha dicho que en puridad el imaginario vallista tenía mucho de cristiano. Hay ciertos poemas cuyo valor no es la calidad literaria, pero sí es el perfil inspirador. Hay ciertos poemas de juventud de Valle de Ordóñez sobre Dios y sobre el Dios en quien creía. Y hay un poema que tiene un verso realmente impactante, que yo creo que también refiere de qué lugar puede estar Cristo. Él decía, desde su filosofía krausista y desde su visión no atea, sino deísta, haz el bien, sin temor, sin esperanza, cumple tu destino. Siempre me ha parecido una definición muy radical, y en verdad muy dura, sobre todo en ese latigazo de sin esperanza. Y yo, que tengo matriz cristiana, siempre reivindico ese valor de la esperanza dentro del imaginario cristiano. Pero también siempre recuerdo que no hay Cristo más radical, y este ha sido un Cristo muy presente en América Latina, que el Cristo abandonado en la cruz. Ese Cristo que, afirmando un compromiso absoluto, se siente abandonado nada menos que por su Padre. Creo que esas preguntas radicales hacen bien a los creyentes, hacen bien a los que no creen. El libro se inscribe muy bien en esa geopolítica religiosa absolutamente inexcusable. Si hay un tema que no puede estudiarse fronteras adentro, es el tema de la religión, y esto vale para ayer, pero fundamentalmente vale para hoy. ¿Hasta qué punto es un marco internacional en el que prosperan los discursos y en el que prosperan, bueno, las respuestas a esa pregunta radical sobre de qué lado está Cristo? El libro inscribe bien acumulaciones de largo tiempo que vinieron a desembocar en los compromisos plenos de los años 60. Y allí también establece bien el libro que casi que una vocación de esos compromisos cristianos era el encuentro con los otros, el encuentro con los distintos. Ahí hay figuras emblemáticas, absolutamente emblemáticas. Margarita hablaba del diálogo que ellos, como jóvenes cristianos, como jóvenes de origen cristiano, tenían, bueno, con Héctor Rodríguez, ¿no? Que desde una adhesión comunista que tal vez nunca dejó, ¿no? Porque él siempre se reivindicaba como un comunista, ¿no? Y había sido expulsado de ese partido. Sin embargo, era muy difícil no sentir en Héctor Rodríguez los valores plenos de un cristiano. Y eso también pasó en múltiples momentos de esos diálogos entre parcialmente diferentes. A medida que surgía el evento, alguien recordaba a Lil Gonella, alguien recordaba a Jorgelina Martínez, alguien recordaba, bueno, a esas mujeres una vez más invisibles, que sin embargo
marcaban desde visiones de fe la organización de grandes movimientos, la defensa de compromisos cargados de valor. Una de las claves de esa respuesta de ¿a dónde está Cristo? Es que los cristianos, cuando asumen ese compromiso radical con el prójimo, se encuentran con otros distintos. Siempre se encuentran con otros distintos. Es la vocación de los cristianos o de aquellos que reconocen matriz cristiana. En el libro hay múltiples historias personales. Y a medida que uno lee el libro y refiere a algunas figuras de pastores, de sacerdotes, de laicos, recuerda historias. Leyendo este libro, una y otra vez me volvía la imagen de Patricio Roé, quien fue tan importante para tantos. Y eso, yo creo que también tiene que ver con esta nueva historia, en donde a los grandes procesos le agrega también la persuasividad de hablar de lo concreto de una vida, de lo concreto de una trayectoria. Allí, sin duda, hay perspectivas profundamente reveladoras. Y también en esos compromisos, y esto pasó muy claramente en la izquierda, muchas veces la identidad cristiana, la condición de cristianos, fue negada, o fue opacada, a veces fue ocultada, pero muchas veces fue justamente ostentada, reivindicada. También, muchas veces esa condición de cristiano fue de alguna manera subvalorada, de alguna manera empequeñecida. Y sin embargo, y vuelvo a esto de América Latina, y vuelvo también a esa historia bastante más plural de lo que creemos, de ese Uruguay profundo, de ese Uruguay laico, de ese Uruguay vallista, que bien la marca, la condición, el sello, la señal de los cristianos y de aquellos que tuvieron matriz cristiana y que de alguna manera heredaron para siempre los valores de esa matriz, son absolutamente ineludibles para entender al Uruguay, también para entender al Uruguay. O sea, esa pregunta que es tan latinoamericana, el libro prueba de manera muy persuasiva que es una pregunta también absolutamente indispensable para entender la historia uruguaya. Y este es un gran aporte. Yo quiero terminar diciendo que este libro, como todo buen libro de historia, siempre genera inspiraciones para el presente. No porque, como algunos una y otra vez intentan señalar, porque busca un sentido político oculto. No, para nada. Busca justamente reivindicar y ostentar preguntas y asuntos y valores que son de siempre y que hoy están en entredicho. Blanca hablaba muy bien de evitar la apropiación de valores, de evitar la apropiación de valores que pasan a ser justamente reformulados de una manera totalmente equivocada, muchas veces deliberadamente equivocada, a partir de, la presentación de ciertos sentidos comunes que justamente van en contra de esos discursos. Hemos visto a notorios cristianos reivindicar la desigualdad como estrategia de la acumulación económica. Hemos visto a notorios cristianos hablar de la teología de la prosperidad, afirmando de que esa teología de la prosperidad se funda en que la libertad para consagrarse plenamente requiere que haya pobres y ricos, que no puede haber una economía dinámica con pretensiones de igualdad y que todo Estado social, finalmente, tiene que ser
replegado ante una visión en donde la iniciativa privada es la que dinamiza. Y todo se lo hace desde perspectivas que se proponen como cristianos. Por eso sigo pensando, y creo que no es uno de los valores menores de este libro, que este libro nos propone preguntas radicales en el campo de la historia y también en el campo de la vida, por supuesto. Más de una vez me han dicho teólogos importantes que toda teología implica una antropología, que para tener una visión de Dios hay que conocer también las visiones sobre las personas. Bien, yo creo que en este tiempo de la política de las percepciones, de la política de la polarización, de la grieta, de la política en donde los valores y la verdad, bueno, pasan a valer mucho menos, las preguntas radicales que hace este libro tal vez no solamente sean muy oportunas, sino tal vez sean más necesarias que nunca. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Cuando dijiste esto último, Dayana sonrió porque ella es licenciada en Ciencias Antropológicas, entonces creo que le cayó como anillo al dedo el comentario. Antes de darle la palabra a Nico y a Dayana, abro o le solicitaba a la gente que si quería comentarnos, hacer alguna pregunta a través del chat del Zoom, incluso, bueno, ustedes revisarán, Nico y Dayana, a través del Facebook si hay un cuestionamiento. Cuento una cosa muy breve como recordatorio. El libro está disponible en las librerías del ramo y hay una promoción para suscriptores de La Diaria y de Brecha con un descuento que, bueno, con el certificado de suscripción se acercan a la editorial Fin de Siglo allá en Convención 1537 y, bueno, se hacen del libro con ese beneficio. No sé, Nico y Dayana, si quieren hacer algún comentario ahora y después abrimos esa posibilidad de alguna cortita pregunta, ya que ya son y 25, pero adelante ustedes en todo caso. Bueno, primero muchas gracias por los comentarios. Saqué muchos apuntes para tareas, para seguir investigando, para datos, así que fueron mencionando que faltan, sé que faltan. Ahí el tema del género que me tiró Margarita, lo recibo totalmente, y es una cuestión, obviamente, de que, de que falta también de la Iglesia Católica, ¿no? De eso que vos decís, o sea, de que cuando vamos a los archivos, no iba a hablar de esto, pero igual voy a hablar de esto, de que cuando vamos a los archivos y demás, del lado protestante tenemos a las pastoras y todo eso, pero del lado católico, bueno, no está el registro de tal mujer que dio tal cosa, porque no, por más que haya pasado, no está el registro, no quedó. Pero podemos llegar a eso a través de los testimonios. Así que va a ser algo que me lo anoté para seguir. Yo voy a hacer una muy breve mención, porque obviamente que queremos hacer la previa al partido, al verdadero partido de Uruguay, que es cómo fue un poco el proceso de investigación y de escritura de esto. El proceso de investigación empezó más o menos, nos llevó mucho tiempo, pero van a ver cuando encuentren, para quienes todavía no leyeron el libro, porque obviamente se lanzó hace muy poquito, van a ver testimonios que tienen referencia en 2015 y otros que tienen la fecha 2021. Van a decir, opa, qué cantidad de tiempo. Y esto es porque algunos de los testimonios que utilizamos son los testimonios que fueron recogidos para el documental Fe en la Resistencia, que también está disponible para verse ya en YouTube y en todos lados. Entonces, el marco temporal de la investigación es más o menos a partir del 2015 para acá. La investigación no terminó en este libro, esto yo lo aclaro
porque ya nos están llegando mensajitos de falta tal cosa, le faltó el cura tal, de tal parroquia, de 33 y demás. Pero tuvimos que cerrarlo en un momento, en mayo más o menos, cerramos las entrevistas y cerramos todo el material de archivo y demás, dejando muchas cosas que sabemos que faltaron, y tenemos tipo, mucho material que no llegamos ni siquiera a sistematizar ni a procesar. Inclusive tenemos entrevistas que no llegamos, que las hicimos, no llegamos a procesarlas, porque, como dijo Mateo al principio, este libro ganó un fondo concursable para la cultura que tiene un plazo de escritura. Entonces teníamos que cumplir ese plazo, y además, bueno, había que cerrar el ciclo, la etapa, y decir, bueno, hasta acá podíamos llegar con esto, y quedará para otro tipo de producción, sea una producción escrita o una producción audiovisual u otra cosa. Esto lo aclaro porque este libro no es el fin de lo que venimos haciendo con Nico, sino que seguiremos. ¿Y qué más? A ver. Lo otro es también algo que decía Gabriel, que ahora apagó la cámara o se fue, no sé, capaz que ya empezó la previa. Nosotros invitamos a que otros investigadores también se sumen a investigar estos temas, porque es un campo que requiere mucho esfuerzo, pero además es un campo que tiene como muchas aristas. Cuando lean el libro, lo van a leer y van a decir, upa, qué interesante es y tal tema, y nosotros lo intentamos ahí abordar, pero van a ver que hay muchas aristas. Pueden hacer, no sé, una tesis sobre los scouts católicos, sobre, no sé, la hermana Marta, sobre los GAU. Hay muchos temas que son súper interesantes para hacer tesis enteras, para hacer libros enteros, que nosotros invitamos a que este libro abra a eso, a posibilitar a que se hagan otras investigaciones. Entonces, como hacer esa investigación, hacer esa invitación también. Lo otro del proceso de escritura es que, bueno, recibimos la ayuda enorme de Mariana Contreras, que Mateo también ya la mencionó, que eso hizo que no fuera un libro con todo este material que nosotros teníamos y que seguimos recibiendo hasta hoy. O sea, que las personas que lo leen dicen falta tal cosa, y nos siguen como brindando mucho material, no solo en calidad de testimonios, que eso lo van a ver en el libro, que tiene muchos testimonios, pero también en calidad de archivos personales, en calidad de que guardan prensa y demás, y nos brindan esos materiales. Como el desafío era qué hacer con todo ese material, para que todo eso no hiciera que ese libro fuera muy denso, que espero que no les haya parecido denso. Entonces, Mariana Contreras, que le mando un beso si está escuchando, y también los editores de Fin de Siglo nos ayudaron a que no fuera como pesado, y a seleccionar un poco el orden de los capítulos, y en esa selección también quedaron un poco de cosas por fuera para otro tipo de trabajo. Y también acá va un agradecimiento enorme, y también demuestra la demanda que había del tema, de toda yo le llamo la comunidad de historiadores, pero capaz que Gerardo discrepa conmigo, pero que nos ayudaron a que este libro tenga el rigor que ustedes hablaban. Porque nosotros, cuando empezamos con este libro, con Nico teníamos el miedo de que, bueno, Nico es trabajador social y yo soy antropóloga. Entonces teníamos mucho miedo de cómo nos manejábamos con eso, con la rigurosidad que queríamos que tuviera. Entonces Gerardo sabe, Gabriel sabe, que estábamos todo el tiempo, ay, ¿qué hacemos con esto? Lo llamamos. Inclusive yo la primera vez que fui a trabajar con archivos no sabía ni qué tenía que hacer. Y ahí Gerardo, pero todos nos ayudaron un montón, pero un montón así que los atomizamos, y ahí demuestra no solo la solidaridad de la comunidad de historiadores, les digo yo, de todas, no los voy a nombrar, pero son todos, creo que los molestamos a todos, ahí Nico dice que sí, sí, de todos, sino también creo yo que demuestra
la demanda que había de que se trabajara este tema, de que ellos perciben de que era necesario que este libro se escribiera, porque nos leían los capítulos, nos leían las notas del pie, nos decían, bueno, precisan tal libro, bueno, no te lo puedo alcanzar porque pandemia, porque no sé qué, pero te lo escaneo. Entonces, eso demuestra todo esto que les digo, y también la solidaridad de muchos colegas a nivel latinoamericano, que nosotros no pudimos acceder a muchos libros, por esto, por la pandemia también, y nos escaneaban libros, nos sacaban fotocopias, y no sé, estoy pensando en colegas de La Plata, que es donde yo estudio, de Chile, que nos escanearon, nos sacaban fotos de libros, esto que Blanca mencionaba de Chile, para esa cita que escribimos esa parte, no podíamos acceder a ese libro, entonces fue un colega a una biblioteca, sacó fotos, nos mandaba, todo eso fue escribir en pandemia. Y quiero recalcar eso porque la solidaridad de todo un colectivo de personas, de que acá figuramos 2 autores, porque sí fue porque le metimos el pienso y demás, pero hubo todo un montón de gente que hizo que esto fuera posible, entonces no quería perder de vista esto, de agradecer, pero también de mencionar la importancia, creo que no lo hicieron solo por el afecto y por la buena onda, sino que toda esta articulación de gente vieron que era necesario que se escribiera este libro y que saliera a la luz ahora, porque también entienden que no solo quieren citarlo, entiendo, sino que era necesario a nivel de historia, pero también a nivel de memorias, como decía Margarita, a nivel de que era necesario que estas memorias se recuperaran también. Y a ver si me olvido de algo más. Y lo último, no quiero dejar pasar, porque para mí es lo más importante, quiero agradecer a Nico, porque fue él en realidad quien me invitó a escribir este libro, que me parecía una locura, pero resultó real. Y, y a un agradecimiento enorme a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook, a través de Zoom, y un beso especial, o sea, a todo Tacuarembó. Sí que voy a sonar que estoy seleccionando un pedacito del mapita, pero igual, y no es que me esté tirando de intendenta ni nada de eso, no estoy robando el cargo, pero a todo Tacuarembó y especialmente a Tambores, porque en estos días que he estado con lo del libro, y me emocioné ya, me han hecho sentir como que, por más que ya hace como 15 años más o menos que me fui, me han hecho sentir como que nunca me fui. Y eso para mí ha sido como muy importante, entonces estoy deseando bueno, que la pandemia me permita volver. Así que quiero mandar un beso gigante y gracias por todo este apoyo, y no voy a seguir porque me pongo a llorar, así que un beso enorme a todo allá, para Tambores, para los 2 lados, para Tacuarembó y para Paysandú, y un beso enorme a mi familia y amigos y demás. Hay que presentar el libro de Tambores entonces, la próxima. Ahí va. Bueno, Nico. sí. Bueno, buenas noches. Bueno, emocionado Nico. con Diana. Ahí va. Nico. Buenas noches. A ver si ahí anda bien, mejor. ¿Sí? Bueno, emocionado con Diana de compartir esta noche y agradecido por este hermoso panel de gente muy querida. Muchas gracias a Gabriel, que ya en la FIC seguiremos discutiendo en estos cursos de las preguntas de geopolítica. Muchas gracias a Blanca, a Mateo, como también en cierto punto colegas del mundo de... Aprovecho para agradecer a todos los periodistas que nos están acompañando en la difusión del libro, que la mejor onda, y a Gerardo, que Gerardo, junto con otros historiadores, y el otro día llamaba a Álvaro Rico para agradecerle, y a otros que desde que descubrieron esta beta de interés me animaron a buscar los lugares, los marcos institucionales, y a motivar a la escritura y la investigación sobre esto. Y como decía Diana, desde un lugar que no es ley. O sea, no soy historiador, por más que ahora estoy haciendo una maestría en historia, y agradecer ya a mis compañeros de la maestría, que todos también la mejor onda. Y 2 breves comentarios, aparte de los agradecimientos que voy a decir ahora al final.
la pregunta del libro, ¿de qué lado está Cristo? Que quizás sería por una conversación más larga, pero es una pregunta que de alguna forma acompaña toda mi trayectoria vital. Capaz no todos me conocen así desde que era niño, pero yo he transitado un colegio católico, los Vascos, Mercedes y Julio Rayoves, una escuela evangélica con una fuerte impronta anticomunista. Siempre recordaba en estos días el día que el director, persona que quise mucho, que falleció, me amonestó por aplaudir de forma comunista en el recreo. Era un liceo claramente de estos que describían los televangelistas que están en el libro, un liceo evangélico de esa impronta anticomunista, al cual quise mucho, ¿no? Pero era así, bueno, una escuela católica, un liceo evangélico de ese corte, y una facultad de ciencias sociales con la cual me peleé bastante, con una clara, yo digo, la Santa Casa de Ciencias Sociales, claramente atea y antirreligiosa muchas veces, en esa comprensión de una laicidad que no habilita muchas veces o no habilitaba, porque yo hice la facultad también ya hace 15 años y podemos decir que creo que la Universidad de la República cada vez está más abierta a debatir estos temas y eso es muy bienvenido. Y la pregunta de qué lado está Cristo ha sido una pregunta que ha acompañado mucha de mi trayectoria, de haber conocido a muchos de esos pastores y curas que están relatados en el libro, haber tomado muchos mates y haber escuchado muchas de sus historias, haber conocido también muchos países de América Latina por mi rol en la pastoral juvenil del ámbito de las iglesias protestantes. Conocí Guatemala, Centroamérica, Colombia, etcétera, bueno, casi toda América Latina, y conocer de primera mano esta pregunta, ¿no? O sea, bueno, Cristo había estado del lado de la revolución, Cristo había estado del lado de los generales, del lado de los campesinos, y yo decía, ¿dónde está Cristo, no? Lo que decía Blanca, ¿por qué tantas apropiaciones de Cristo y todos sienten que Cristo está de su lado, ¿no? Y esa pregunta me parece que, por eso creo que he empezado a investigar los temas de religión y política desde muy chico. En los primeros años de facultad ya me empecé a interesar en estos temas porque veía que el uso político de la religión sigue siendo una clave interpretativa para América Latina y para Uruguay, y en una ida y vuelta, ¿no? La política y la religión no pueden entenderse de formas separadas, ni que una está al servicio de la otra, sino que hay una interacción entre estos dos mundos, y bueno, así que la pregunta creo que de alguna manera guía casi todo el libro, porque está esta disputa estas distintas miradas en distintos momentos de la historia. Y para terminar, nomás mencionar algunos agradecimientos, aparte de todos los que ya dijeron, obviamente que a nuestras familias y amigos, a los colegas, a esa comunidad de historiadores, que la verdad que he molestado a casi todos los historiadores que conocía, así que casi todos los amigos historiadores tuvieron que leer o ayudar, la verdad que me siento ahora sí como muy agradecido y muy parte de ese espacio, por más que no soy historiador. A nuestras familias que no tuvieron paciencia, muchas noches de escritura y corrección hasta cualquier hora de la madrugada. Bueno, a Mariana, que ya hablamos, a Víctor y Marilyn, los diseñadores, que han hecho un trabajo hermoso en la parte visual, que es un lenguaje también del libro. Y los agradecimientos institucionales los voy a leer para no olvidarme. Al Archivo Histórico de la Iglesia Metodista, doctor Piquinela, que nos hospedó varias veces para trabajar, para investigar, para mirar los archivos. El Fondo Concursable del MEC, la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, que también nos colaboró con archivos y con material, la Iglesia Metodista, el Instituto Humanista Juan Pablo Terra, que también nos brindó materiales, el Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano, que nos brindó una beca, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que nos apoya siempre en esta búsqueda, que al fin de cuentas el libro busca acompañar y sumar a la búsqueda de la verdad y la justicia, y es parte de nuestra motivación también como investigadores. Al Museo de la Memoria, el MUME, la Asociación de Amigos del MUME, al Observatorio del Sur, OBSUR, que junto con Fe en la Resistencia nos ha hospedado y ha apoyado en todo esto. Otros cruces, antes GEMRIP, ahí estaba Nicolás Panotto, su director, que también nos ha apoyado. Proyecto Sitio de la Memoria de Uruguay, Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente de Presidencia de la República de Uruguay, y el Archivo Histórico, el Archivo de la Memoria de Paraguay, que también nos brindó material bastante novedoso para esto,
y agencias como Pan para el Mundo, Adveniat y el Fondo Apoyo al Protestantismo, que bueno, son las agencias que también colaboran en este proyecto de investigación, tanto del libro como de otros materiales que van a estar saliendo. Así que bueno, re emocionado y agradecido de que en la previa de esta noche de partido podamos, esta otra, yo digo que no vamos a competir con la religión oficial del Uruguay, así que nos vamos a respetar los tiempos del fútbol también. Y bueno, gracias. Gabriel dice que no. Bueno, de mi parte, mucho agradecimiento y muy feliz de compartir esta noche con ustedes. Gracias, Nico. ¿Algún comentario quedó escrito? Sobre todo creo que Martín Cultelli hizo algún comentario como profundo y alguna pregunta abierta que de repente se las trasladamos a ustedes y que después le puedan contestar directamente. Considerando la hora, me quedo pensando en cómo era esa forma comunista de aplaudir, perdón. No te voy a pedir que hagas el acting, pero después me contás porque no me lo estoy imaginando mucho. Y después, yo agradecerles por la invitación para moderar esta mesa virtual y agrego así un breve comentario, el dedicarle también este tipo de instancias a los religiosos que fueron perseguidos durante el terrorismo de Estado en Uruguay, y hago una puntualización directa en el caso de 33 y en la figura de Francisco Laxalte, el curita Laxalte, que cuando Batalla Piedrabuena, el Nucho fue asesinado por los militares y mostraron el hecho como un accidente vinculado a una cuestión fisiológica. Él y otra gente se pusieron delante de tratar de averiguar un poco más y en realidad terminaron descubriendo que había sido asesinado por los militares, y eso implicó contactos con Terra aquí en Montevideo para hacer la denuncia en el Parlamento y que el ministro de Defensa y el ministro del Interior dejaran sus cargos. Así que a esa gente que se la jugó tanto también en esos momentos tan complicados, mi breve, el breve homenaje por aquí. Les agradezco mucho a quienes todavía están conectados, conectadas, también la paciencia por este rato largo de conversación. Y a leer el libro, obviamente. Un abrazo para todo el mundo. No sé si Nico y Ayana quieren hacer un comentario final, o ya cerramos y nos vamos a ver cómo calientan los futbolistas en la cancha. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que Gerardo quiere decir algo, a ver. A la cancha la celeste. Ahí va. Un abrazo grande. Abrazo.